Bueno, el tema es la fiesta de Dios. Yo quiero recordarles Levítico capítulo 23. Vamos a leer el verso 42 y 43 para hablar de la tercera fiesta más importante que Dios le estableció al pueblo de Israel. Y vamos a mirar por las escrituras que cada una de estas fiestas tiene una enseñanza y una revelación bien profunda de la obra de Cristo, del Evangelio, de la posición y la herencia de la iglesia de Cristo. A través de estas fiestas podemos conocer el carácter alegre de Dios, el gozo de nuestro Padre. En cada una de estas fiestas podemos conocer a un Dios genuino y verdadero, complacido, deleitado con nosotros, sus hijos, y con todo lo que Él hizo a favor nuestro. Dice Levítico capítulo 23, verso 42 y 43, dice las Sagradas Escrituras: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. Moisés les habló de 7 fiestas. Vamos a recordarlas en Levítico 23 y en las enseñanzas anteriores ahí están registradas. La primera es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es la fiesta del sacrificio de Cristo en la cruz. Veíamos por las Escrituras que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una fiesta, que cuando el Señor Jesucristo fue a morir a la cruz fue gozoso, según Hebreos capítulo 12, verso 2, o según Juan capítulo 17, verso 13, donde dice el Señor que su gozo se iba a cumplir, y el gozo del Señor se cumplió en la cruz. Por eso Él fue, dice Isaías 53, Él fue enmudecido. Y entonces ahí tocábamos algo de que por qué la tradición o el sistema religioso durante años nos muestran un Cristo triste muriendo en la cruz, un Cristo como débil, como flaco, y la Escritura habla de que Él fue con gozo. Lo de los azotes, lo de sí, pero Él tuvo el gozo ¿de qué? De que iba a rescatar a una humanidad. Y Salmos 2.4 habla de que Dios estaba gozoso en ese momento. Sofonías 3.17 habla del gozo del Señor. Nehemías 8.10 dice el gozo de Dios, del Señor en nuestra fuerza. Entonces, eso lo veíamos en la Pascua. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, que revela a Cristo como el verdadero sustento. Cristo como el verdadero pan que no tiene levadura. La levadura, el Señor Jesucristo habló que era la hipocresía religiosa de los fariseos. Eso fue la segunda fiesta. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias, que es la revelación de la resurrección de Cristo, donde 1 Corintios 15, todo el capítulo, habla de que Cristo es las primicias de la resurrección. La cuarta fiesta que Dios le establece a Israel, la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de las 7 semanas. Un día después de 7 semanas iba a contar Israel para ofrecer el grano al Señor, el fruto. La fiesta de las cosechas, le ofrecían al Señor las cosechas, honrando y exaltando y celebrando, porque una fiesta es un tiempo de celebración y de mucho regocijo. Después veíamos la quinta fiesta, que es la de las trompetas, donde pues para el tiempo, aunque establece Dios y por lenguaje habla de trompetas, idioma, pero realmente era con los chofares de la época, el cuerno del carnero, y ellos celebraban, pues conmemoraban al son de trompetas, ¿no? Lo que era, pues esto fue en el mes séptimo, ellos anunciaban, ¿no? El triunfo victorioso de Cristo. Eso tiene que ver con la fiesta de las trompetas, revela al Cristo victorioso, glorioso y eterno. Cristo resucitó y exaltado en gloria. La sexta fiesta que las Escrituras nos muestran es la fiesta de la expiación. Es la fiesta del perdón, de la propiciación, de la intercesión. Es la fiesta donde vemos a Cristo como nuestro abogado. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Es Cristo ya revelado en plenitud. Es mostrar toda su gloria. Vamos a mirar, estas 7 fiestas quedaron minimizadas, sintetizadas, sometidas en 3, que son la Pascua. Allí quedó metida panes sin levadura y primicia. La segunda es Pentecostés, donde quedaron metidas las trompetas y el perdón. Y la tercera fiesta, los tabernáculos.
Entonces uno diría, bueno, ¿y esas fiestas qué me pueden enseñar a mí para este tiempo? Si el libro de Levítico son de los libros que poco a veces leemos o estudiamos o no entendemos. Vamos a leer las escrituras en Efesios capítulo 1, verso 10. Verso 10. Estamos dando un repaso breve y sencillo para que la audiencia que tal vez está por primera vez sintonizando, verdades que transforman, pueda entender y tener línea el tema que estamos enseñando los días miércoles, que es las fiestas de Dios, que estamos a través de las fiestas, estas 7 fiestas ya minimizadas en 3, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, ya que hay una verdad bien poderosa para la iglesia. Por eso decían el Señor en Efesios 4, 13, ahí habla de las 3 fiestas. En Efesios 4, 13 dice que todos debemos de llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios, Cristo, lo conocemos es en Pascua. Y sigue hablando de otras medidas de revelación, de intimidad, de comunión, de conocimiento. Dice el varón perfecto. El varón perfecto es la unión de Cristo y la iglesia. Esto lo encontramos en la fiesta de Pentecostés. Pero después dice a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces esto lo encontramos en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de la revelación de Cristo, de la plenitud de Cristo en la palabra revelada de Dios. También podemos ver estas 3 fiestas en Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas 15, 11, la restauración del hijo pródigo. En la restauración del hijo pródigo vemos las 3 fiestas. La primera fiesta podemos ver que hubo sacrificio, que hubo cordero, ¿no? En esta restauración, cuando el padre recibe al hijo, hay cordero. Lo segundo vemos es que el padre le hace ingresar a casa, o sea, vuelve a ser uno con el padre. Vemos que hay unidad. Ahí está la fiesta de Pentecostés, donde nos hicimos uno con Cristo, nos hicimos uno con el Espíritu Santo, donde dice que el padre le volvió a poner el anillo al hijo pródigo, al hijo que era despilfarrado, restaurado, el anillo, o sea, ya símbolo de pacto, de regreso, somos uno, te he recibido. Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y eso fue en Pentecostés. Fuimos ungidos, fuimos sellados, el Espíritu vino a morar en nosotros y nos hicimos templo, tabernáculo, casa de Dios, morada de Dios. Voy un poco rápido porque parte de esto está en las enseñanzas anteriores. Y lo tercero que vemos en la restauración del hijo pródigo es que ya llegó a casa y el padre le restituyó toda la herencia, le dijo, hijo, aquí está, todo es tuyo, disfrútalo. En tabernáculos se destapa toda la herencia que tenemos en Cristo, todas las posiciones. Efesios 3:8 dice, el evangelio de las incalculables riquezas. Incalculables quiere decir que no se pueden contar las riquezas de Dios en Cristo que nos fueron dadas. Entonces vemos lo importante de estas 3 fiestas. Diría uno, ¿y eso a mí qué? Pues vamos a mirar, inicialmente dije Efesios 1:10, pero vamos a mirar Efesios capítulo 4, verso 13, bueno, desde el verso 11 al verso 14, para mostrar por las Escrituras el propósito de destapar a Cristo, el Evangelio de Cristo, la palabra revelada del Señor en estas 3 fiestas. Vamos a mirar cuál es el propósito, a qué le apuntamos a través de esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Dice Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 14. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando del Señor Jesucristo, porque parte de este tema lo tocaremos más adelante. Dice a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces habla de los 5 ministerios. Pero dice Efesios 4:2 el propósito de los 5 ministerios, para que el Señor establece los 5 ministerios que es su constitución, que es la mano de Dios, es la autoridad delegada de Dios en hombres y mujeres con un llamado genuino y verdadero. Vamos a mirar en el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar es meterlos en Cristo, la perfección en espíritu, las obras de Cristo en nuestro espíritu y perfección moral en el carácter, que seamos cristianos genuinos, maduros, equilibrados, verdaderos, sabios, espirituales y entendidos. Segundo propósito dice,
para la edificación del cuerpo de Cristo, los 5 ministerios para que nos edifiquen. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí podemos ver en el verso 13 el tercer propósito. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es poder que todos como cuerpo de Cristo tengamos la misma fe que es la fe de Cristo. La fe que Pablo decía en Gálatas 2:20, no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. El cuarto propósito dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, Efesios 4:13. El Hijo de Dios lo conozco en la fiesta de la Pascua, donde se me revela Cristo y su obra completa y plena de la cruz, o en la cruz. Pero ahí habla ya el quinto, un varón perfecto, que es la unión de Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, ese es el varón perfecto. Dice, ya habla el sexto propósito, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí hablamos de medidas, 3 medidas de la revelación de Cristo en estas 3 fiestas. O sea que sí es importante tomar el Antiguo Testamento para destapar a Cristo. Estas fiestas son importantes porque en estas fiestas conozco el carácter alegre de Dios, a nuestro Dios que está complacido. Por eso en Mateo 3:17, que ahí estaba la figura de las 3 fiestas en el sacrificio del Señor, en el bautismo del Señor, hablando del sacrificio, de su resurrección y de su plenitud. Y podemos ver que a través de estas fiestas, aparte de que nos destapa Cristo, el Evangelio de Cristo, la herencia que tenemos como hijo de Dios, el carácter de Dios, vamos a mirar el séptimo propósito de los 5 ministerios, Efesios 3:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir que a través de estas fiestas, destapando a Cristo, el propósito nuestro como ministerio, como ministros de Cristo, es que podamos madurar, crecer, hacernos uno con Cristo. Y ya no seamos niños fluctuantes, niños inestables, como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo inconstante, sino que a través de estas fiestas, parte de la misión nuestra, Colosenses capítulo 1, verso 27, o el 25 al 29, es meter la iglesia a Cristo, es meterlo en cada una de estas fiestas, cada una de estas 7 fiestas. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, verso 10, y a partir de este momento empezamos a desarrollar el tema de hoy. Hice un breve repaso para recordar, Pablo decía en Filipenses 3, decía, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas. El libro de Deuteronomio es una segunda ley, donde Moisés vuelve a darle la ley al pueblo, las instrucciones, la doctrina para ellos en ese entonces, y que ahí también hay enseñanzas bien interpretadas para nosotros. Efesios capítulo 1, verso 10. Dice las Sagradas Escrituras, dice desde el 9, Efesios capítulo 1, verso 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese es el misterio de la piedad, donde la voluntad de Dios es revelada, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, a Dios le plació. Dice Efesios capítulo 1, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Ya Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, estamos estudiando 7 fiestas. La pregunta que uno dejaría, bueno, ¿y dónde están esas 7 fiestas? Están reunidas en Cristo. Dios le plació. ¿Cuándo? Ahí dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nosotros sabemos que en la Biblia hay 7 dispensaciones, 7 edades y 7 tiempos en los cuales Dios se manifestó no solo a Israel, sino al mundo entero. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Es el tiempo donde Dios creó y formó al hombre y lo establece en el Edén, pero el hombre no había desobedecido, no había sido incrédulo, hasta el momento andaba en inocencia, en intimidad, en comunión con Dios, hasta Génesis 3. En Génesis 3 el hombre entra en conciencia, que es la segunda dispensación. El hombre desobedece al principio establecido por Dios y en conciencia, o sea, el hombre se aparta de Dios. Esa es la segunda dispensación. La tercera es la del gobierno humano.
donde a partir de Génesis capítulo 6, el hombre empieza a levantarse contra Dios y la maldad se multiplica sobre la tierra de una manera atroz. El hombre se volvió malo, Génesis 6. Pero en Génesis 7, el Génesis 7 Dios manda un diluvio, ¿no? Para limpiar la tierra. En Génesis 12 viene la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, donde Dios llama a Abraham y por medio de Abraham, Dios va a formar un pueblo, una nación llamada Israel, en Abraham, Isaac y Jacob los patriarcas, y ahí van a ser el Mesías, nuestro Señor Jesucristo en carne. Esto es importante para saber trazar e interpretar, enseñar correctamente las Escrituras. Entonces vamos en 4 dispensaciones: inocencia, conciencia, porque Efesios 1:10 habla en la dispensación del cumplimiento. Entonces vamos en inocencia, conciencia, vamos en gobierno humano, vamos también en la dispensación de la promesa, ¿no? La quinta dispensación es la dispensación de la ley. En Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 Dios le establece la ley a Israel. Hasta esa dispensación viene hasta la muerte de Cristo en la cruz, porque dice Colosenses 2:14, Cristo anuló el acta que nos era contraria. Romanos 4:5 dice, el fin de la ley es Cristo, Él cumplió la ley. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia, donde empieza a revelar la gracia de Dios bien interpretada, no como hoy en día la han manoseado y todo el mundo habla de gracia y hasta han hecho sectas con la gracia de Dios. Es la sexta dispensación. La séptima es el reino. El reino. El Señor Jesucristo trajo el cumplimiento a la sexta y séptima dispensación. Él es la gracia. Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y también Él es el reino, porque Él dijo, el reino se ha acercado. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El Evangelio del reino es la revelación de Cristo en resurrección, en señorío y en gloria. Entonces esas 7 dispensaciones están metidas en Cristo, esos 7 tiempos. Tomamos el texto de Efesios 1:10 y para mí como ministro de Cristo me es imposible pasar por alto al encontrar yo la palabra dispensación. Me es imposible porque ya la tarea de uno es enseñar las Sagradas Escrituras. Entonces volvamos a las fiestas, que también cada una de ellas fue manifestada en estos tiempos. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Les recuerdo que este es un programa de enseñanza bíblica donde cada miércoles venimos a estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo le invito a que lea conmigo Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Dice las Sagradas Escrituras, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiere decir que las 7 fiestas que Dios le establece a Israel eran sombras de Cristo. Eran sombras de Cristo. Ahora lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, cuando habla de que Cristo es nuestra Pascua, que celebremos esa fiesta. Cristo es la realidad espiritual de cada una de las 7 fiestas. Cada fiesta me destapa una verdad de Cristo y de su evangelio poderoso y de su obra gloriosa en la cruz. En la cruz. Ya dando claridad, vamos a recordar que la Pascua, la primer fiesta que estudiamos, en la Pascua Cristo viene a morir por mí y a resucitar y a ser levantado y recibido en gloria. En Pascua. En Pentecostés, Cristo viene a morar en mi vida. Dios, por medio de Cristo y de su Espíritu, viene a morar en nuestra vida en la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuán importante, por eso Levítico 23:4 decía, de tiempo en tiempo. Cuán importante es entender los tiempos. Mirar que no me puedo quedar en Pascua porque me quedo en el sacrificio y mirando al Señor allí como triste porque todo el mundo ve los cuadros y uno ve las películas y se pone triste. Yo me acuerdo que cada vez que yo veía la película de Jesús, esa última que salió, La Pasión de Cristo, que esa fue pues bien agresiva y bien violenta, yo veía esa película y me agarraba a llorar.
y yo lloraba, y yo hacía que me quebrantaba y lloraba. Cuando yo leo la Biblia y se me aclara de que Cristo está muerto de la risa, Dios muerto de la risa, no, yo dejé de llorar, porque es que Pascua es una fiesta, no es un velorio, no es un entierro. Una fiesta es un motivo de gozo, de alegría, de celebrar un triunfo, una victoria. Cristo en Pascua murió y resucitó. Nosotros no podemos estar tristes. Es que dice Primera de Pedro 1:10 al 12 que a nosotros nos tocó las glorias que vendrían después de su muerte. Nosotros no podemos llorar que, ay, los clavos y sentirlos en la mano, si es que el Señor ya murió y resucitó. Esa manifestación en carne ya pasó hace 2010 años. Él ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Gloria, el Eterno, el principio y el fin, el Alfa y la Omega, el nombre sobre todo nombre, porque así le plació al Padre. Es Cristo muere en Pascua y resucita, pero en Pentecostés, el Cristo que murió y resucitó, en Pentecostés viene a morar en mi vida. ¿Cuán importante es avanzar? Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. La revelación es progresiva en las Escrituras, pero una revelación genuina y verdadera, no como dice 1 Corintios 4:6, no penséis más de lo que está escrito. La revelación es progresiva. 2 Corintios 3:18 dice las Escrituras que vamos de gloria en gloria, de gloria. Estas son esas glorias, esas verdades que cada día se me destapan en las Escrituras. Esas verdades, esas son esas glorias. Que no nos podemos quedar en Pascua. Muere y resucita en Pascua, pero hay más. Hay más. En Pentecostés el Cristo que murió y resucitó viene a morar en mí. Me hace casa de Dios, Hebreos 3:6. Me hace templo el Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Me hago uno con el Espíritu del Señor, 1 Corintios 6:17. Me unge, 1 Juan 2:20 y 27. 2 Corintios 1:19 al 21. El Señor me unge, me hago uno con el Espíritu. Pero tampoco me puedo quedar allí. No, ya tengo la unción, tengo el Señor. Veíamos los ministerios del Espíritu, que era redarguirnos de pecado, que era traernos el señorío de Cristo, ¿no? Que era el ungirnos y el revelarnos la palabra, que era el darnos los dones con gobierno y señorío y el fruto del Espíritu, que es el gozo y la paz. Pero no nos podemos quedar en Pascua porque lloramos la muerte del Señor. Ni nos podemos quedar en tabernáculos porque entonces tenemos el Espíritu y la unción y tenemos el poder, gloria a Dios, pero Dios estableció 7 fiestas y la última fue la de los tabernáculos. El Cristo que murió en la cruz, el Cristo que resucitó allá en Pascua, se vino a morar en nuestras vidas en Pentecostés y en tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3, viene a destaparme todo el tesoro del Evangelio, toda la plenitud de la obra de Cristo, todas las bendiciones que Él nos ha concedido, que ya están en nosotros, toda la herencia, porque somos hijos, herederos y coherederos en tabernáculos, entonces donde se me destapa la revelación plena y genuina de toda la palabra de Dios. Pascua es la fiesta de Cristo. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Tabernáculos es la fiesta de la palabra revelada de Dios en plenitud, en plenitud. Así lo quiso el Padre, así le plació al Padre. ¿No? Dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dice Filipenses 2:11, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El propósito en este tiempo es celebrar la fiesta. Cristo es nuestra fiesta. En Cristo estamos de fiesta todos los días. En Cristo estamos de festivo todos los días. En Cristo estamos de regocijo, de alegría, de celebración. Tabernáculos. Y con esta fiesta queremos cerrar. En tabernáculos se me revela plenamente la fiesta de Cristo de Pascua, porque en tabernáculo es la fiesta de la revelación de la palabra.
En tabernáculos se me revela la fiesta del Espíritu Santo en Pentecostés. En tabernáculos se me revela los tesoros del Evangelio. Vamos a mirar Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1. Segunda de Corintios, leámoslo capítulo 4, verso 7 y capítulo 5, verso 1, porque está hablando del mismo tema, del nuevo pacto y de la obra de Cristo en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice las Sagradas Escrituras, pero tenemos este tesoro, el tesoro es Cristo que se revela en el nuevo pacto. Es en los tabernáculos que se revelan el nuevo pacto. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Vamos a recordar algo. Nosotros decíamos que la primera fiesta va desde Génesis, la primera fiesta que fue la Pascua, hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos haciendo un trazo equilibrado de las Escrituras. El Salmo 119, 160 dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. De Génesis a Apocalipsis, no podemos ir a extremos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien, interpreta bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en toda sabiduría, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equilibrado. El trazo de las tres fiestas podemos ver de Génesis hasta la muerte de Cristo, los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, va la Pascua, porque ahí habla, iniciando también la Pascua con la resurrección. Esos están los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La fiesta de Pentecostés está en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En Pentecostés vemos obrar a Cristo por medio del Espíritu Santo, al Padre, enviándonos el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés. Pero la fiesta de los tabernáculos, vamos a empezar a mirarla desde Romanos hasta Apocalipsis. La plenitud, tomando todas las Escrituras en conjunto. Como dijo una vez alguien, el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento porque no hay contradicción en las Escrituras. La revelación ha sido progresiva. Dios cada día ha ido destapando sus verdades. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7, dice las Escrituras, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Cristo es el tesoro, nosotros somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Dónde me revela esta verdad? Tabernáculos. Antes de leer segunda de Corintios 5:1, la fiesta de los tabernáculos era la séptima fiesta, la última del año. Para la fecha, para el calendario hebreo era el 15 de Tirri. Para nosotros entre septiembre y octubre, más o menos hablando de nuestro calendario. Hoy en día los judíos ortodoxos o antiguos los hacen en esa fecha, ellos. Nosotros sabemos que Cristo es nuestra fiesta de los tabernáculos. Pero en esta fiesta que Dios le establece a Israel, ellos tenían que salir a vivir una semana afuera de sus casas. Una semana. Pero la fiesta de los tabernáculos era la última fiesta del año donde ellos recogían toda la cosecha. Estaban en una abundancia, en una plenitud, en una llenura, mejor dicho, y que para Israel la bendición, pues lo natural y lo material era sinónimo de la bendición de Dios. Ellos estaban en tanta abundancia que salían a vivir una semana afuera de su casa. No podían ingresar a su casa. Una semana tenían que vivir afuera recordando la salida de Egipto y que eran solo peregrinos en esta tierra. Solo peregrinos. Donde iban eran peregrinos. Entonces, ellos esa semana estaban en estos tabernáculos, en estas tiendas para nuestros días en carpas, disfrutando. Era una semana de camping. Una semana de relax, de deleite. Oye, estar en Cristo, estar en el tiempo, en el cumplimiento de la palabra, porque Cristo es el cumplimiento de estas fiestas.
Colosenses 1:25. Cristo es la realidad de estas fiestas. Estar en Cristo y tener el Evangelio de Cristo es estar de Pascua, resurrección, muerte y resurrección, porque aquí hay que morir para resucitar. Es estar en Pentecostés, nos hicimos uno con Cristo. Por eso el Evangelio tiene que ser una fiesta. El Evangelio de Cristo no es una carga, ni es un yugo, ni es una mezcla, ni es confusión. Esto es una fiesta, tiene que ser un deleite normal, lo natural, los procesos, lo que tenemos que cosechar por decisiones pues malas que hemos tomado. Pero el Evangelio de Cristo es una fiesta. Se tiene que volver un deleite la vida cristiana, un deleite. No puede perder el sabor, porque si pierde el sabor o es religión o hay levadura. Tiene que ser un deleite. Y en Pentecostés, pues que es la fiesta del Espíritu Santo. Ellos celebraban esa fiesta, pero en tabernáculos es la fiesta del camping. Si estamos en Cristo, estamos de camping con Cristo. En Cristo tenemos todas las cosas. Con Cristo tenemos toda la provisión. Romanos 8:32 dice, si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Segunda de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, dice las Escrituras, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Y entonces uno diría, ay, pero es que yo no tengo nevera. Y es que ¿quién dijo que una nevera es bendición de Dios? Una nevera es añadidura, Mateo 6:33. Ay, es que yo no tengo casa. Jesucristo no tuvo casa y vivió en abundancia. Vivió en abundancia porque en Juan 10:10 dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es que el Evangelio de Cristo es más que una casa y que un carro y que una nevera. El Evangelio de Cristo es más que un plasma, un DVD, un Blackberry. El Evangelio de Cristo es vida. Cristo es la vida, Juan 14:6. Colosenses capítulo 3, 1 al 3, Cristo es nuestra vida. Y ya con Cristo, pues yo debo de progresar, de trabajar, de esforzarme, de ser un buen administrador, de ser generoso, de cumplir con los deberes financieros en el reino, sembrar para cosechar. Pero el cristianismo, no, entonces estaríamos hablando de un evangelio casero y artesanal, que el evangelio de Cristo se mide por carro, por casa, por un celular. Es que el evangelio de Cristo es espiritual. El evangelio del reino es espiritual. En Romanos 14:17 dijo el Señor que el evangelio no es comida ni bebida. En Mateo 6:24 al 33 el Señor dijo es que el evangelio no es ropa, comida, ¿qué voy a hacer? El evangelio es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. En Mateo 6:24 el Señor nos exhortó fuerte y nos dijo, ustedes se preocupan qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, cómo se van a cobijar. Dijo el Señor, no busquen esas cosas porque eso buscan los impíos, eso buscan los incrédulos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. En el reino no hay afán ni ansiedad. Yo le digo a mi gente, le digo, yo no he visto un hermano desesperado, ansioso, diciéndome, pastor, yo quiero orar, yo quiero estudiar la palabra, enséñeme la palabra, estoy ansioso por la palabra. Yo no lo he visto. Yo, hermanos, ansiosos por la guapanela, ansiosos por el mercado, ansiosos por el recibo, ansiosos. Oiga, ¿y ese desorden desde cuándo? Por eso hablábamos de que estas tres fiestas, meternos en estas tres fiestas es meternos en Cristo y en el orden de Dios. Y disfrutar a Cristo. Y lo natural es normal, a todos nos da gripa. Y eso es normal, los recibos. A todos nos llegan los recibos a veces de 2 meses, eso es normal. Eso es normal, son procesos. Son procesos o que Dios permite que vivamos y si son de Dios tenemos gozo y paz. Y si son procesos por consecuencia de malas decisiones, pues ahí a veces no va a haber ni gozo ni paz, pero hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Volvamos a 2 Corintios 5, verso 1, hablando de la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta del camping con Cristo. Dice las Sagradas Escrituras, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de nuestra vida, este tabernáculo, o sea, nosotros llegamos a ser el tabernáculo de Dios ya. Es que parte del misterio en la Biblia es Cristo y su iglesia, Efesios 5:32. El tabernáculo del Antiguo Testamento era sombras y figuras de Cristo, de la obra de Cristo y de la iglesia de Cristo, que es su esposa, que es la niña de sus ojos, que es su propiedad, que es su cuerpo. El tabernáculo era el cuerpo donde Dios se manifestaba como cabeza a Israel. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y si Él es nuestra cabeza, pues Él es nuestro sustento. Por eso en tabernáculos entendemos que en Cristo estamos llenos
estamos completos. No nos falta nada. Pastor, y la guapanela, hermano, vaya, trabaje. Vaya, trabaje. Que el transporte camine, porque es que el evangelio no lo podemos medir por una guapanela ni por un transporte. Jesucristo anduvo a pie. Jesucristo anduvo a pie. Pablo andaba en el caballo más hermoso, Saulo, de la época. Jesucristo anduvo a pie. Los discípulos anduvieron a pie. Es más, los discípulos lo dejaron todo por seguirlo a él. Y murieron en lo natural. Murieron pobres. Pablo era multimillonario. Dice 2 Corintios 4:13 que se murió con una chaqueta vieja, unos libros viejos, y pidió la Biblia. Pero estaba preso del Evangelio de Cristo, de los misterios de Cristo. Pablo, ¿qué le llevó al Señor? Su vida, su amor ágape, su entrega. Le dijo, todo lo dio por Cristo. ¡Qué ejemplo! Pedro, todo lo dejó por Cristo. Mateo, cobrador de impuestos, ganando dinero, y lo dejó todo por Cristo. Por eso Cristo tiene que ser la pasión más grande de todo hombre y de toda mujer de Dios. Cristo tiene que ser tu mayor pasión. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 11. El apóstol Pablo dijo, lo tengo todo por basura, porque él quería 4 cosas. La primera, el amor de Cristo. Ahí está plasmado en Filipenses 3, 4 al 11. La segunda, el conocimiento de Cristo. La tercera, hacerse uno con Cristo. Ahí están las 3 benditas fiestas. Y después conocer el poder de su resurrección, que es lo cuarto. El amor de Cristo, ¿dónde se manifestó? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El conocimiento de Cristo, ¿quién lo trae? ¿No decía Juan 16:12 y 13 el Señor que el Espíritu le iba a revelar a él? Que todo lo que oyere de él. Y hacerse uno con Cristo. No nos hicimos uno con él y ahí no se nos destapó tabernáculos, todo el tesoro, el Espíritu Santo no es el que revela la palabra. Vamos a continuar, tabernáculos. Es importante tener en cuenta las Escrituras. Tabernáculos me revela la plenitud de Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Porque es que yo miro en la Biblia, el ciego estaba a un lado, mendigando. El cojo estaba afuera, inestable, cojo, con acojera. La iglesia de la Odisea tenía a Cristo afuera. Uno tiene que mirar si tiene a Cristo adentro, si se hizo uno con él. Si yo me he hecho uno con Cristo, vamos a mirar las Escrituras en Efesios. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en el tiempo de estas 3 fiestas reveladas, en mi espíritu, en mi mente renovada. Efesios capítulo 1, verso 20. Del 21 al 23, vamos a cerrar el tema con la revelación de la plenitud de Cristo, la revelación de lo que es estar en Cristo. Este material está disponible, se puede comunicar con nosotros, está siendo grabado y está por escrito. No tengo el tiempo esta mañana ni la otra semana por cuestión de ruta, de seguir con otra serie de temas, pero lo tenemos por escrito. Cuando vamos a hablar de la revelación de Cristo en plenitud, de lo que es estar en Cristo, voy a decirle los puntos, no los puedo leer todos, no puedo decir todos los textos bíblicos que están en este estudio, pero estar en Cristo es estar llenos. Estar en Cristo es estar llenos. El que está en Cristo está lleno. Vamos a mirarlo por las Escrituras. ¿Lleno de qué? Pues está lleno de Dios. Está lleno de Dios. Está lleno del mismo Cristo, en ese orden. Está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Está lleno de la palabra revelada de Dios. Mínimo tenemos 2 o 3 textos bíblicos para confirmar estas verdades. Está bendecido por el Señor, ya tiene la bendición de Dios. Ya ve que la bendición no es imposible, inalcanzable, sino que ya ha sido dada y puesta en nuestras vidas. Vamos a ver que estar en Cristo es estar completos. Texto bíblico para sustentarlos. Vamos a mirar que estar en Cristo es estar perfectos en lo espiritual y que en lo natural, en el carácter, tenemos que ser maduros, porque Dios decía en Mateo 5:38, 48, decía, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Habla de una madurez. Estar en Cristo es estar en victoria, es ser más que vencedor. Estar en Cristo es estar blindado, estar protegido, estar guardado. Eso es estar en Cristo.
Efesios capítulo 1, verso 21 al 23 dice las Escrituras, y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud es Cristo, tabernáculos, de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la plenitud. Dice Colosenses 2, 9, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Es completamente Dios. Cristo es la plenitud, que todo lo llena en todo. Entonces, si Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, si ya nos hicimos uno con Él, la iglesia no es flaca ni débil, ni es vacía ni inestable. Si la iglesia está unida a Cristo, pues está llena de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Efesios 4:10, antes de hablar de los ministerios, porque Efesios 4:11 habla de los ministerios, dice Efesios 4:10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En Cristo estamos llenos de Dios, estamos llenos de Él, del mismo Señor Jesucristo. Estamos llenos del Espíritu de Dios, tenemos la unción del Santo, estamos llenos de la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 8:7. No puedo leer todos los textos, estoy mirando unos para confirmarlos. 2 Corintios capítulo 8, verso 7. Cuán importante es el estudio de las Sagradas Escrituras. Dice 2 Corintios 8:7, por tanto, como en todo abundáis, o sea, en Cristo estamos en abundancia. Pero si uno lee todo el capítulo 8, esa iglesia de Macedonia estaba pasando una prueba de escasez, porque no somos pobres, escasez para aprender a depender y a creer en Dios. Es que es fácil hablar de fe con la nevera llena, la alacena llena, el carro tanqueado. Es fácil hablar de fe cuando tengo 3 casas, 2 locales. ¡Uy, poderoso hablar de fe! Pero qué duro es hablar de fe cuando la nevera está vacía, cuando no hay locales, cuando no hay 2 casas. Ahí sí ya hablar de fe a otro precio. Pablo sabía lo que era hablar de eso en Filipenses 4, del 10 en adelante. Él decía, yo sé vivir en abundancia, en escasez, yo sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dijo él. Ese sí podía decirlo. 2 Corintios 8:7 dice, en todo abundáis, en fe, porque tenemos la fe de Cristo, en palabra, porque tenemos la palabra de Dios, en ciencia, porque tenemos la revelación de la palabra de Dios. Estamos completos, Colosenses 2, 8 al 10. Colosenses, eso me revela tabernáculo, todas estas verdades, toda esta herencia, todas estas glorias para disfrutarlo. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10 dice las Sagradas Escrituras, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Las filosofías son huecas, las doctrinas de hombres, ahí mismo dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si yo me siento vacío, yo tengo que revisar si estoy recibiendo doctrina de hombre, mandamiento de hombre, filosofía huecas, sutilezas, dice huecas sutilezas, o sea, es que nada más puede llenar, es que el ser humano tiene un vacío espiritual del grande de Cristo, que no lo llena ni la religión, ni la filosofía, ni el humanismo. Qué pena con los profesionales. Yo no le quiero quemar el cartón a los psicólogos, no, pero Cristo se los quemó hace rato, ni a los religiosos, porque hace rato también Cristo les quemó la liturgia, hace rato, los rudimentos. El ser humano tiene un vacío espiritual tan grande, que es de la medida de Cristo, que solo Él lo llena. Mire lo que dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Cristo. Cristo es completamente Dios. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos, no va a estar, no estamos, porque el Evangelio de Cristo son realidades. Estoy en Cristo, completos en Él. Pastor, pero no tengo para el almuerzo. Pues aguante. Haga oración, porque es que uno mide el Evangelio por lo natural. El Evangelio no es natural.
Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Cristo es completamente Dios y nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, entre Colosenses 2.8 y Colosenses 2.9 hay una distancia infinita. Tener religión, por el cristianismo no puede ser religión porque sigo vacío. Filosofías, tradiciones de los hombres, rudimentos de los hombres, doctrina de hombres, estrategia de hombres, métodos de hombres, modelos de hombres no llena a nadie, a nadie. Yo te invito a que entres a Cristo, a Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y Colosenses 2.10 dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me hago responsable de lo que voy a decir. Estar en Cristo es estar lleno de Dios. Te lo aseguro que se te van a quitar todos los vacíos de tu vida. Todos son todos, porque si Cristo no me llena, diría yo, la próxima congregación es San Isidro. Si Cristo no me llena, porque Él es la plenitud. Pero estas verdades se destapan en la fiesta de los tabernáculos. En tabernáculos, Cristo se me destapa como la realidad espiritual de todas las cosas, en tabernáculos. Antes de orar y darle gracias a Dios, les recuerdo que estas enseñanzas están siendo grabadas y que también tenemos por escrito un material disponible. No podemos enseñar todo lo que está en el material por cuestión de tiempo, pero usted puede llamar al 313-731-6957. Ese es nuestro número celular, el 313-731-6957, o yo creo que a partir de la tarde o mañana al 332-3990. Este material no tiene ningún costo, no va a tener usted compromiso con nosotros, ni financiero, ni ministerial. Si a conciencia de reino usted va a sembrar para que siga este programa, para que este material se pueda multiplicar con toda libertad, y tampoco nuestro interés es sacar a nadie de sus congregaciones, sino afirmarle. Ahora, si hay alguna persona que no esté congregando, el Señor dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿no? Bienvenidos. Gracias, honramos a nuestro Rey, gracias, soberano Rey en Cristo Jesús, por tu palabra que es verdad, por este tiempo, Señor, por este privilegio que nos has dado y esta honra de poder compartir tu palabra y saber que tu palabra, como dice en Isaías 55:11, no regresa vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Te damos gracias y te honramos en Cristo Jesús. Amén.